Leer desde el verso 1 para que usted entienda. El día de hoy vamos a comenzar. Voy a hablar apenas la primera parte y de unas 2, 3 partes, ¿ok? Felicidades a todos los padres y a todos los padres que no están en este lugar, que sus hijos están acá, sus padres están en el cielo. Les mandan saludos. Yo hablé con ellos. Si están en otro país, también sé que los extrañan y que los aman, ¿ok? Es un día de mercadeo, pero bueno, lo celebramos con cariño, ¿ok? Hechos capítulo 1, verso 1, dice la palabra: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. ¿Qué dio? Mandamientos. ¿Por quién? Ajá, vaya anotando ahí. A los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿De qué les hablaba? Del Evangelio les hablaba, ¿verdad? ¿Sí? Del Evangelio del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, o que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Vean cómo lo llama: la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Juan capítulo 16. Porque Juan ciertamente bautizó con aguas, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sin embargo, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, para que sean testigos en Jerusalén, también en Judea, también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando le dijo estas cosas, ellos le vieron y fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto subir al cielo. Padre, te doy gracias. En la quietud del Espíritu hay revelación. En la quietud del Espíritu hay respuestas. Señor, ninguna persona puede ser operado en ningún centro asistencial por ningún médico, Señor, si no es anestesiado. Es difícil poder tratar con una herida si la persona no está quieta. Es difícil poder obrar, Señor Jesús, en la necesidad de alguien cuando está un corazón apresurado, atormentado, apesadumbrado, Señor, triste, en agonía. El día de hoy yo te pido, Señor, que tu palabra traiga tranquilidad y quietud, para que tu voz se pueda manifestar en nosotros y para que tu Espíritu Santo pueda comenzar a producir en nosotros un genuino Pentecostés. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor. Bien, le dije al Señor que quería predicar con traje. Los trajes no han llegado, están comenzando a llegar solo a Chemín. Entonces, bueno, vamos subiendo. Gracias a Dios. El regalo me lo dio mi esposa y mis hijos, así que está ungido. ¿Ok? Me perdonan todos los religiosos que me ven predicando así sin camisa. Me da igual. Así que ahí se las dejo. Bien, yo quiero hablar en esta hermosa mañana Pentecostés. Escúcheme bien, donde todo comenzó.
Y hoy yo quiero solo hablar de la introducción de Pentecostés. Probablemente la semana que viene sigamos hablando de Pentecostés, ¿ok? Y si no, lo hacemos un poco más adelante, pero vamos a seguir hablando hasta que podamos entender todas las fiestas solemnes del Señor y por qué las conmemoramos en este tiempo, o deberíamos celebrarlas desde el punto de vista de la gracia y desde el Espíritu, ¿ok? Bien, yo quiero comenzar hablando y para que usted entienda algo. Cuando la palabra del Señor señala que Juan predicaba el evangelio del reino de los cielos, es precisamente porque Juan se estaba distinguiendo, estaba haciendo una diferencia entre lo que predicaban los fariseos y las demás sectas religiosas del momento. Cuando Cristo viene también a reformar la cultura del pensamiento creyente en ese momento, y habla en parábolas, enseña acerca del reino revelado. Por eso es que usted va a encontrar que el libro de Mateo capítulo 13 habla de innumerables 8 o 9 parábolas, creo, y todas hacen referencia. El reino de los cielos es semejante. ¿Por qué es importante entender el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque la forma, la copia barata, la copia china del evangelio es el cristianismo. Déjeme decirle algo, sí, ¿por qué? Porque el cristianismo parece una licencia. Todo el mundo dice yo soy cristiano, los políticos dicen soy cristiano, todo el mundo, los ateos te dicen soy cristiano, los santeros te dicen yo también soy cristiano porque creo en Cristo. Los políticos, los presidentes te dicen profundamente cristiano. Ya usted sabe a quién me refiero. Cristiano y cristiano y cristiano. La copia china, y tú no le puedes quitar eso. Tú no le puedes quitar el hecho de que ellos te digan ser cristianos porque ellos dicen que lo soy. ¿Cómo le dices tú que no es? Si bien tuviéramos que plasmar la configuración de lo que es ser cristiano a través de la luz de la palabra, nos vamos a dar cuenta que no lo son. Pero ellos dicen que son. Igual, cuando utilizamos la palabra evangélico, nos estamos refiriendo a toda aquella persona que predica buena nueva. Pero ahorita tenemos gente que predica diferentes tipos de buena nueva. La buena nueva motivacional, la buena nueva basada en la influencia, la buena nueva basada en lo catedrático, en la filosofía, en el libre pensamiento, en el comportamiento, en el altruismo. Era lo que el apóstol Pablo mencionaba y decía: vendrán muchos predicando diferentes tipos de evangelio. Pero en lo que no existe copia, porque el evangelio pudiera ser predicado y pudiera carecer de respaldo. El cristianismo pudiera ser predicado y carece de respaldo, pero lo que es predicado y no carece de respaldo es el reino de Dios. Porque el reino de Dios se enseña, se predica y se manifiesta. Donde está el reino de Dios hay señales indubitables. Donde está el reino de Dios hay milagros. Donde está el reino de Dios hay manifestación del Espíritu. Donde está el reino de Dios hay vida transformada. Donde está el reino de Dios hay cambio de pensamiento. Donde está el reino de Dios hay multitudes que siguen. Donde está el reino de Dios se abre la puerta para una nueva dimensión. Donde está el reino de Dios está el gobierno del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Por eso es que cuando yo veo el reino de Dios en movimiento, cuando yo veo que el reino de Dios está en movimiento, es indudable que es el reino. No hay duda, no hay sombra en eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Cristo, cuando se presenta a ellos, dice que se presentó con pruebas indubitables. Ellos no podían dudar de esas pruebas. No había forma en que el razonamiento pudiera decirles a ellos que eso no había ocurrido, porque ellos mismos le habían visto a él morir en la cruz, en sangre abierto, en varias partes de su cuerpo crucificado. Le habían visto descender. El forense había dicho que sí, efectivamente estaba muerto, no había sangre, y después fue enterrado, tapiado, una piedra, y después resucita. Era indubitable el hecho de verle allí, escucharle, sentirlo, palparlo. Era él. Y no solamente era él, las pruebas que trajo consigo eran muy, muy poderosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Pentecostés, donde todo comenzó. La palabra Pentecostés tiene algunos significados importantes: 50 días de fiesta, o la celebración del final de las 7 semanas, o la celebración de la cosecha final. Pero es una celebración. El Pentecostés inicia
Deuteronomio capítulo 16 establece la palabra que el Señor puso la fiesta del Pentecostés como fiesta solemne delante de él. Esto se conmemora porque durante 7 semanas Israel estuvo, escúchame bien, durante 7 semanas Israel estuvo en peregrinaje por el desierto hasta llegar al Sinaí. Y cuando llega al Sinaí, en el día 50 es que recibe las tablas de la ley. Quiero hacer una analogía entre el Antiguo y el Nuevo Testamento rápidamente para que usted vea. El primer Pentecostés estuvo en el desierto con el pueblo de Israel. El segundo Pentecostés fue allí en el aposento alto. Vea las similitudes. Allá fue dado Israel, aquí fue dado, aquí se origina el pueblo de Israel o inicia Israel como nación, y aquí inicia la iglesia. Aquí había en el Pentecostés inicial murieron 3,000 personas. Aquí con el apóstol Pedro, cuando es ungido, se arrepienten 3,000 personas. Vean las diferencias. Aquí en el Antiguo Testamento, cuando comienza el primer Pentecostés, ellos pasaron por 7 paradas. Aquí el Señor, después se lo voy a mostrar, le da 7 evidencias, y cada una de esas evidencias y cada una de esas palabras estuvieron en la cruz del Calvario. Acá tenía que morir un cordero, y aquí Cristo murió por todos. Entonces vean la analogía entre el primer Pentecostés y el segundo Pentecostés. Pero hay un tercer Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre todas las naciones de la tierra, profetizado en Joel capítulo 2. Y es el avivamiento más profundo que va a haber, porque no depende de eventos, no depende de proyectos, no depende de congresos, depende del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios desciende en los postreros días, que ya está comenzando a descender, la gente va a comenzar a experimentar cosas tan poderosas, que tendrán visiones, tendrán sueños, pero no como ahorita que tienen visiones y sueños así de forma esporádica. No, va a ser constante. Es la manifestación de la comunión. Es como cuando Cristo dijo: el Espíritu Santo y yo uno somos. Cuando haya descendido el Espíritu Santo en el tercer Pentecostés, que representará el último avivamiento de los últimos tiempos, la iglesia va a ser transformada completamente. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Nosotros estamos viviendo toda la consecuencia positiva del segundo Pentecostés. Pero cuando yo te digo a ti donde todo comenzó, porque hoy no quiero adelantarme en todas algunas cosas que vamos a ver a lo largo de esta serie, quiero decirte algo. Las ideas de Dios sobrepasan el entendimiento humano. Dentro de las características que reúne o configura lo que es el Pentecostés, vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que, aparte de ser una fiesta solemne delante del Señor, era un mandamiento que Dios había dicho: ustedes van a hacer, y hay ciertas características que el Señor le da. Le dice: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Era una fiesta de cosecha, se celebraban durante 7 semanas, y el último día de esa semana venían y presentaban delante de Dios el fruto de lo que ellos habían producido durante esos 50 días. Y en esos 50 días, allí se manifestaba, porque ellos venían espontáneamente, venían durante 50 días haciendo un tratamiento en su corazón y en su vida, preparándose para darle lo mejor al Señor. Esto quiere decir que cuando usted ve que de repente alguien dice: vamos a predicar del Pentecostés, o vamos a hablar del derramamiento del Espíritu, esto no es algo que acontece instantáneamente. Esto es una secuencia. Para los hijos de Dios, esto es una secuencia de acontecimientos. Durante 50 días hay un tratamiento constante. La persona va tratándose del corazón, la persona se le va tratando la mente, las actitudes, aquellas cosas que tiene que cambiar, porque el Espíritu Santo, cuando comienza a morar en una persona, no puede gobernar o no puede vivir el Espíritu Santo con 2 señores o otra persona al lado de él. Tiene que vivir él solo. Y muchas veces dentro de nuestro corazón
no está Él solamente. Por eso es que el Señor los saca al pueblo de Israel y no le manda el Pentecostés, no establece el Pentecostés inmediatamente. ¿Por qué? Porque ellos tenían que pasar por 7 lugares. Después se los doy. Ellos pasaron por 7 lugares, hicieron 7 paradas, y en esas 7 paradas el Señor los fue descontaminando uno por uno. El Señor los fue cambiando uno por uno. En un área de esos lugares le cambiaba el corazón, en otro le cambiaba la mente, en otro se mostraba y se revelaba como el Dios que provee, en otro se le manifestaba como el Dios que lo defiende. Entonces, en estas 7 paradas ellos estaban siendo tratados para que espontáneamente ellos pudieran llevarle al Señor un corazón recto, un corazón agradable, y que pudiera calificar para ser lleno por el Espíritu Santo de Dios. En el Sinaí, y es un monte, escúcheme bien, en el Sinaí descendieron las tablas de la ley y los mandamientos, de donde se ramifican los otros 613 mandamientos, estatutos y leyes que el Señor estableció en la antigüedad. Y allí el Señor establece, y la ley viene para abrirle los ojos al ser humano. La ley no es malvada. De hecho, Cristo es la ley. Cristo es el verbo. Cristo es la consumación de esa palabra. Y usted se preguntará por qué. Pero es que yo no entiendo tantas cosas que el pastor está predicando. Déjame decirte algo. Déjame planteártelo de esta manera para que tú puedas entenderlo. Si tú ves de repente cualquier artefacto que tal vez tú por razonamiento lo puedas usar el día de hoy. Por ejemplo, esta corneta tú la puedes usar el día de hoy. Pero cuando esta corneta salió por primera vez, no sé, año 1970, que nadie sabía, la gente se sorprendía mucho y obligatoriamente tenías que leer el manual. Yo recuerdo las primeras veces que salió el teléfono ese táctil, como el que todos tenemos el día de hoy. ¿Cuándo salió? 2009, 2008, por allí. Los primeros que tenía, era difícil, ¿te acuerdas? Era difícil marcar porque no nos habíamos habituado y teníamos que leer, oye, cómo la configuración y cómo se hacía, el tema del chip, el tema de todo eso. Antes tú tenías que ir y te ponían una línea y no sabías cómo hacerlo. Bueno, tenías que aprender para poder caminar en la nueva modalidad. Cuando tú llegas al Evangelio, tú tienes que comenzar a aprender de lo que el Señor ha establecido en su palabra y de lo que Él ha revelado a sus santos siervos a través de su palabra. ¿Por qué te digo esto? Porque el pueblo de Israel no podía seguir viviendo según lo que Egipto había determinado. En Egipto les habían enseñado a vivir con cebollas y ajo. Acá el Señor les había enseñado a vivir bajo la provisión del maná. En Egipto los habían enseñado a vivir en esclavitud. Acá el Señor los estaba enseñando a vivir en libertad. En Egipto los habían enseñado a trabajar y a trabajar con un castigo sobre sus espaldas. Acá el Señor había preparado una tierra que fluía leche y miel para ellos. En Egipto les habían dado cosas por imposición. Aquí el Señor le estaba diciendo: por amor a mí cumplirás estas leyes, y si las cumples yo te voy a bendecir. Es decir, que lo que el Señor ha establecido para nosotros necesita de nosotros solo la disposición del corazón, la obediencia para poder caminar en ello. Ellos reciben la ley, reciben la palabra, y cuando viene el segundo Pentecostés reciben la gracia. Porque el Sinaí descendió, en el Sinaí descendieron los mandamientos, y en el aposento alto descendió la gracia. ¿Sí me está entendiendo? En el Sinaí descendió el primer pacto, en el aposento alto descendió el segundo pacto. ¿Y cuáles son las diferencias entre estas dos? Déjeme decirle, sí hay diferencias, pero hay más similitud de lo que usted piensa. Porque en Cristo tenemos la ley, y en Cristo tenemos las fiestas, y en Cristo tenemos el resultado de todo el sacrificio que Cristo hizo por amor a nosotros, y en la gracia tenemos la bendición de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo enseñaba hace un par de semanas. A través de la gracia somos salvos, somos sanos, somos libres y somos prósperos. Cuando yo te estoy hablando del Pentecostés, donde todo comenzó, todo lleva una secuencia, todo lleva una línea. Cristo Jesús es nuestro Pentecostés, pero lo que manifiesta el Pentecostés en nosotros es otro, que no es más que el Espíritu
Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8 dice: el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos resucitará también a vosotros. Es decir, que cuando llegamos al Getsemaní, cuando llegamos al aposento alto, que vamos y estamos en ese lugar, morimos a nosotros mismos, nos despojamos de toda carne, dejamos todo lo que es y comenzamos a vivir a partir de ahora. Cuando ellos entraron en su voluntad, entraron en su fuerza, entraron en su capacidad y en su conocimiento. Pero cuando ellos salieron del aposento alto, ellos salieron viviendo la vida del Espíritu, y eso es lo que Dios quiere. El primer aposento los hizo a ellos seguir las ordenanzas de Cristo a través de la ley, pero ahora a través de la gracia yo tengo que vivir la vida del Espíritu, yo tengo que andar en la vida del Espíritu, yo tengo que pensar conforme a la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es la vida del creyente. Este es el problema ahora. Estamos viendo sobre qué estatuto nos agarramos, sobre qué palabra nos agarramos. No, y aquí dice el libro de Juan, y ya voy a tocar algunas cosas importantes de cómo la palabra del Señor en el primer Pentecostés decía: amarás al Señor tu Dios por todas las cosas. Cristo lo maneja igual. Y dice: y el segundo mandamiento recoge los otros 9 mandamientos. Si amas a tu prójimo, no matas, no adulteras, no tienes dioses ajenos, le das al pobre, haces todo. El segundo mandamiento lo recoge todo. Pero si te das cuenta, lo que hizo Cristo fue hacer una compilación, un resumen de los mandamientos, y los plasmó en estos 2. Y no te exoneró de hacerlos, simplemente te dio el entendimiento de que hagas las cosas ahora por amor y no por obligación. ¿Sí lo estás entendiendo? ¿Sí lo está entendiendo? Denme un fuerte amén si lo está entendiendo. ¿Lo está entendiendo? ¿Sí lo está entendiendo? Entonces, el primer Pentecostés que nosotros tenemos que experimentar en nuestra vida es el Pentecostés de la revelación de la palabra. Voy a entrar en algunos puntos. Yo dije que iba a ir poco a poco, porque si meto todo el contenido voy a terminar tarde y no es la idea. Quiero que el día de hoy celebremos el Día de los Padres y bueno, y comamos, ¿ok? Disfrutemos un rato. Entonces, date cuenta algo, el primer Pentecostés revela lo que estaba oculto. ¿Qué iba a pensar Israel cuando el Señor saca a Abraham y le da una promesa y le dice: levantaré una nación de ti? Sí, pero lo que ellos no sabían es que toda nación en este mundo, según el razonamiento humano que tiene, una cultura, un sistema de justicia, un sistema de educación, un sistema de salud, un sistema de gobierno, una economía, un lenguaje, ¿qué más? Dígame usted. Sé que son 12, ¿qué más tienen? Yo se los enseñé a ustedes al principio, a mí se me puede olvidar. Usted dice: bueno, pastor, se lo olvida usted, ¿cuánto más a nosotros? Tiene 12 fundamentos, que son las 12 columnas que representan todo el sistema de cualquier nación. Y cuando yo te estoy hablando de que esos fundamentos que están plasmados, Israel no había contemplado la idea de que al ellos convertirse ahora en nación, lo primero que tenía que descender era la configuración del sistema de gobierno y de justicia que ellos iban a comenzar a vivir a partir de ese día. Y eso se revela a través del instrumento, del mecanismo de la ley, donde estaban contemplados los mandamientos, las fiestas, los estatutos, donde estaban contemplados todo lo que... Y eso es lo primero que tú tienes que vivir, porque mucha gente, hermano, quiere vivir las bendiciones que vienen o que son resultado de vivir la palabra, pero en varios puntos de las Sagradas Escrituras te establecen que lo primero a lo que el hombre tiene que nacer, de hecho la palabra del Señor dice, cuando el Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere ¿de qué? Del agua y del Espíritu. Primero es el agua. ¿Y qué es el agua? El agua es la palabra de Dios. Acontecerá, Deuteronomio 28:1, que si oyes atentamente la voz, la palabra de Jehová tu Dios, tendrás el primer Pentecostés en tu vida. Salmo capítulo 1 también se le revela al salmista y dice que todo aquel que sigue la palabra de Dios será en gran manera prosperado. El Salmo 119 dice que si yo vivo conforme a la palabra y si yo camino conforme a la palabra, agradaré al Rey. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo nazco del Pentecostés de la palabra, entonces voy a poder vivir en el Pentecostés del Espíritu. Jesucristo le dio a ellos una palabra, les enseñó del reino y le dijo: quédense en este lugar. Y
recibido genuinamente el Espíritu Santo de Dios sobre ellos, usted quiere vivir la vida del Espíritu y que el Espíritu Santo viva con usted, entonces nazca el Pentecostés de la palabra, que la palabra se haga carne en su vida, que la palabra se haga vida en su vida, y usted verá que el Espíritu Santo de Dios va a moverse sobre la faz de la palabra. No, hay como 5 que me están entendiendo. Voy a tener que predicar DJ, porque es que allá están así. Yo los veo así como que o no están entendiendo, o están dormidos, o les cae mal el mensaje, o algo está pasando y me está preocupando seriamente. Me está preocupando porque estoy como golpeando, como cuando uno está tumbando una pared y uno ve que la pared está de la mitad por un lado y unas bases tan duras así. Dice la palabra del libro de Hechos que les resistían a Pablo la palabra. ¿Cuántos están resistiendo la palabra el día de hoy? Jesucristo dijo en el libro de Juan capítulo 16: cuando venga, le conviene que yo me vaya, porque si yo me voy vendrá otro consolador. Dios mío, te está diciendo otro consolador. Quiere decir que él fue el primer consolador. Está diciendo, viene otro consolador, otro. Y el tipo de consolador que fue Cristo lo establece en el libro de Juan capítulo 6, donde él dice: yo soy el pan que descendió del cielo. Ustedes dicen que Moisés le dio el pan. Está utilizando el artículo él. No, Moisés le dio pan del cielo. No es lo mismo decir el pan del cielo a decir pan del cielo, porque el artículo él se está refiriendo a la persona de Jesús. Cuando dice pan del cielo se está refiriendo simbólicamente a que era Cristo Jesús. Pero no pueden decir que fue el pan del cielo, porque el pan que descendió del cielo lo dio el Padre. Y ese pan que descendió del cielo, dice el libro de Juan capítulo 1 verso 1, que es el verbo, es la palabra. Y dice: cualquiera que coma de la palabra, y cualquiera que coma ese pan, cualquiera que coma el maná que comieron ellos en el desierto, cualquiera que se alimente de ese Pentecostés, entonces tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Y el Espíritu Santo y el Padre vendremos a él y haremos morada con él. ¿Qué quiere decir entonces? Que el que me ama a mí, ama mi palabra, y el que ama mi palabra, guarda mi palabra, y el que guarda mi palabra, el Espíritu Santo vendrá sobre él. El que tiene la palabra tiene el Espíritu, y el que tiene el Espíritu tiene el poder del Espíritu, porque no puedes tener poder sin el Espíritu, pero tampoco puedes tener el Espíritu sin la palabra de Dios. El primer Pentecostés es el Pentecostés de la palabra. Mucha gente buscando el Pentecostés dice: y Pedro estaba predicando, y mientras Pedro predicaba, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Usted cree que eso fue algo así fortuito? No. Déjame recordarte o refrescarte un poco la memoria. Cristo tuvo 12 discípulos a los cuales llamó apóstoles, pero recuerda que él había alimentado a 5,000. Esos 5,000, la población de Israel en aquel tiempo era una población muy pequeña. No te creas que era distinto a la misma población que Cristo tenía. Ellos venían escuchando a Cristo, alimentándose de Cristo. Ellos venían comiendo de las parábolas, ellos venían comiendo de las enseñanzas, de las historias de Cristo. Ellos venían desde el monte de la bienaventuranza, de manera que ellos también estaban expectantes, esperando recibir. Y cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar, pero ya Pedro había sido lleno del Espíritu Santo, él empezó a transmitir el Espíritu sobre la palabra, y la gente que previamente había recibido el Evangelio de Cristo, el Evangelio del reino, comenzaron a sentir dentro de ellos que algo estaba pasando. ¿Sabe qué era? La palabra se estaba haciendo vida, porque el Espíritu Santo de Dios viene a hacer vida donde hay palabra. Donde no hay palabra, él no tiene nada que hacer, pero donde hay palabra, él sopla vida. Donde hay palabra, él cumple promesas. Donde hay palabra, él hace milagros. Donde hay palabra, él restaura corazones. Donde hay palabra, él desciende. Iglesia, entiende algo en esta hora: necesitas recibir el bautismo del Pentecostés de la palabra. La ley de Dios tiene que estar en tu corazón. El verbo se tiene que hacer carne. Tienes que comer del pan del cielo, que es Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. ¿Usted me está entendiendo de esta mañana? ¿Cuál es el primer Pentecostés?
¿Cuál es el segundo? Después le voy a decir cuál es el tercero. Se lo voy a adelantar solo un poco. Y todo aquel que tiene mi palabra, las ama y las guarda, vendrá el Espíritu Santo de Dios sobre él. Primero, ¿qué vino? Pero después dice, y vendrá también el Padre y el Hijo, y haremos morada. ¿Cuántos quieren ese tercer Pentecostés? Porque muchos se conforman nada más con leer el Salmo 23 y el Salmo 91, tenerlo abierto en su casa con una ramita de sábila, ¿sí? Una ramita de sábila amarrada, una tirita aquí. ¿Quién te dijo a ti que eso es? El Señor reveló, el Señor mostró su palabra. ¿Sabías tú que este es el libro más vendido en todo el mundo? Vendido, más regalado, más leído. Escúchame bien, en los últimos 1000 años nada lo supera. Solamente el Espíritu Santo de Dios ha podido llevar esto a cada rincón, y la mayoría de ustedes lo tienen. Y yo le voy a hacer una pregunta a su conciencia: ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia completamente? No me levanten la mano. Si yo le digo que levante la mano, capaz y lo levanta uno solo. ¿Por qué? Si te estoy diciendo que esta es la fuente de tu bendición. Pastor, lo que pasa es que no tengo el tiempo para hacerlo. ¿Y en qué has dedicado tu tiempo? Pastor, tengo que trabajar. Trabajar no te produce lo que te produce esto. Ay, Dios mío, ya se puso el pastor modo odioso, como se pone cada domingo, ¿verdad? Bueno, hoy va a durar mucho menos, 3 minutos. Hoy es el día del Padre y no puedo darle. Pastor, tengo que estudiar, tengo que hacer. ¿Qué tiene que estudiar para la carrera? ¿Para qué? ¿Para qué? Y conoceréis la verdad, y esta es la verdad. Pero dice conocer la verdad. O sea, dice, mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. ¿Sabe que hubiese sido triste que el Señor hubiese dicho, mi pueblo perece porque no tienen palabra? Pero Cristo se hizo palabra. Y Cristo y el Señor hizo todo el esfuerzo por aportar lo que a Él le tocaba aportar. Lo único que a mí me toca aportar es recibir la palabra, guardarla en mi corazón, repetirla cuando vaya en el camino, y de ñapa, como decimos acá los orientales, de regalo, nosotros vamos a tener que cada vez que oímos la palabra, la guardamos y la ponemos por obra, estas bendiciones te alcanzarán. O sea que no solamente tendrá que el respaldo del Espíritu Santo, sino que vendrán bendiciones por cada principio cumplido. Es decir, que vendrá una recompensa a tu vida por cada vez que tú aplicas un principio. Te voy a regalar algo que tal vez no te va a gustar mucho. Deja de buscar tantas promesas de Dios y comienza a buscar aquellas instrucciones de Dios, porque la iglesia ama las promesas de Dios, pero desecha las instrucciones. En las promesas de Dios vemos la fidelidad de Dios, pero en las instrucciones vemos la recompensa de Dios, y las recompensas de Dios son mayores. Déjame decirte algo: cada vez que tú haces lo que la Biblia dice que tienes que hacer, cada vez que tú dejas de hacer lo que la Biblia dice que tienes que dejar de hacer, hay una recompensa de Dios que se activa para tu vida. Hay una bendición que se suelta para tu casa. Hay algo que promueve Dios para tu casa, para tus hijos, para tu familia. Toda cosa que tú hagas cumpliendo la instrucción del Señor traerá justa recompensa para ti. El problema es, mire, ve acá, Pepe. Si yo le digo, vea, sígame eso, préstame un teléfono y por favor. Es un teléfono, ¿cierto? Si yo pongo el teléfono acá y yo pongo el paño aquí, vuélvete a sentar. Y ahí está el teléfono. Usted y yo lo sabemos. Los ángeles lo saben. Todo el mundo lo sabe. Y yo le digo a Pepe, Pepe, mueve este paño. Yo no le estoy diciendo lo que hay debajo del paño.
Yo le estoy dando una instrucción. ¿Sí me está siguiendo? Quiero decirte algo. Él debería obedecer. Si yo soy su padre, si yo soy su pastor, él debería obedecer a lo que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Pero si él razona y dice, pero ¿por qué tengo que obedecer al pastor? ¿Quién es él? Yo no le estoy diciendo lo que hay debajo. Yo le estoy dando una instrucción. Yo le estoy diciendo, Pepe, mueve aquí. Y entonces allí es donde viene el hecho de que él me dice, pastor, ya vengo, lo hago ahorita. Y yo vengo y quito el teléfono. Ya perdió el tiempo. Pastor, lo hago después, o no lo quiero hacer, o lo distrae, o se distrae, o sencillamente no viene. Yo digo, no, ahí se sienta Pepe. Pareciera que ellos dos tienen ese puesto ocupado de toda la vida. En la vida real, ¿no? Yo digo, bueno, ellos van a venir. Y eso es difícil. Cuando ustedes no vienen, yo me doy cuenta rápido. Porque esos dos puestos quedan vacíos. Entonces tú decides no venir. Entonces, de alguna forma, toda la instrucción tú la estás dejando de lado. Pero qué tremendo es. Ahora levántate, ve, que tú te digas, Pepe, mueve esto. Y tú obediente, sin razonar, sin pensar. O tal vez incluso, porque quiero ser claro con esto para que usted me siga en lo que a usted le pasa en su vida. Capaz y te levantas por compromiso y responsabilidad. Y no te levantas por amor, sino por compromiso y responsabilidad. Que también puede pasar, porque muchos cristianos viven el evangelio para ser salvos del infierno. Ajá, te pregunto, ¿y si no existiera el infierno, igual creerías en el Señor? Te voy a volver a preguntar, ¿y si no existiera un cielo? Te la quiero poner más difícil. Igual lo servirías. Esa es la cuestión. Entonces yo te digo, Pepe, mueve el paño, muévelo. Y él lo mueve. Esto es de él. Él siguió una instrucción. Hay una recompensa. ¿Sabe qué es lo tremendo? Gracias por mí. ¿Sabe qué es lo tremendo del asunto? Que esto nos pasa a nosotros a diario. Pero ¿sabe qué es lo peor de este asunto? Que todos los días a usted se le olvida que detrás de cada instrucción que usted ha obedecido, Dios le ha bendecido. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han recibido bendición aquí viniendo a la iglesia? Levante la mano. Ok. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido sanidad en su cuerpo al venir a la iglesia? Ok, ve bastante. Y yo te hago una pregunta entonces, y aquí viene la pregunta a tu conciencia. ¿Por qué no vienes al culto algunos días? ¿Por qué? Porque ese día, si un día encontraste un teléfono y el otro día puedes encontrar otra cosa y el otro día has encontrado sanidad. Yo no sabía, pastor, una vez me divertí, yo fui a la iglesia así, yo no sabía que yo iba a encontrar tantas cosas, pero lo encontró. Pero ella vino, y si no hubiese venido. Entonces, ¿qué sabes tú si el día que tú tienes tiempo pide y dice, bueno, vamos a ponérselo hoy, el día de hoy aquí debajo de la instrucción, se la vamos a poner aquí, y usted no viene? Y así mismo acontece con cada instrucción de la palabra. Hay instrucciones que a ti no te gustan, pero parece mentira. Dios es tan creativo que Él sabe lo que te gusta y lo que no te gusta. Conoce los cabellos de tu cabeza. Conoce todo lo que tú eres, el nombre de cada una de tus células, todos tus cromosomas, todos tus vértebras, todo tu hueso, lo conoce todo. Él sabe lo que es. Entonces, como Él sabe que hay cosas que te cuestan, entonces las cosas que tú estás pidiendo las estás escondiendo detrás de aquellas cosas que te cuesta cumplir. Pero tú te esfuerzas en pedir, y si yo hago esto, Dios me va a dar esto. Dios dice, no, te lo voy a dar cuando hagas lo que no quieres hacer. El bautismo del Pentecostés. Porque cuando ellos eran el pueblo más feliz de este mundo, gloria a Dios, aleluya, sacaron por la basura, y ellos estaban felices. Y Dios mío, vamos a ser el pueblo más liberal de este mundo, porque es esta gracia. Y Dios me dice, yo tengo que hacerme un pueblo feliz. No te rías de mí, Nelly. Pero cuando vino el Señor y le dijo, están equivocados, ustedes necesitan ser bautizados en una ley, y en principios establecidos no les gustó mucho. No. Y cuando se fueron, pero ahora vamos a establecernos como nación, y se establecieron algunas costumbres, leyes y decretos, leyes sanitarias, leyes de culto y una diferencia. Dios mío, cuando ellos se dieron cuenta, dijeron, Dios mío, qué difícil es ser nación. Pero ustedes no querían ser nación, pues. Por eso es que a mí me da risa, y esto se lo hablo a los que me están viendo por las redes. Me da risa los que quieren ser pastores, los que quieren ser... Mira, el ministerio es como la cárcel. Los que estamos adentro queremos salir, los que están afuera quieren entrar.
sí, así es así. Aunque yo quiero ser pastor, venga, hijo, yo te traigo el micrófono, pastoreame. Y ahora yo voy a hacer tu nenes y tu dolor de cabeza, güey. A ver si tú me vas a aguantar a mí. Si no me aguantas como pastor, como Benjamín. Entonces hay gente que, yo recuerdo una vez que el esposo de Girlende y mi amigo Juan, que está ahorita allá en Brasil, haciendo un poco de reales. Y enfermito, ¿verdad? Él una vez me dijo, Emanuel, allá sentado en mi casa, él me dijo, Emanuel, yo sé que Dios me ha dicho que va a hacer algo conmigo en mi vida y mi ministerio, pero yo no quiero. Así me dijo de uno, me dijo, yo no quiero. ¿Y por qué? Porque él es hijo de pastor, él sabe. Él me dice, tú no sabes las veces que yo vi a mi papá en esto. Tú no sabes lo que yo vi. Dios mío, le digo, no, mire, yo, mientras yo puedo estudiar 10 carreras, voy a estudiar 10 carreras para darle tiempo a Dios allá, lo último que me quede para yo hacer algo para Él, porque voy a ser doctor, voy a ser médico, voy a ser todo, porque voy a estar ocupado. Entonces yo te digo algo, amado, hay gente que no comprende la instrucción que hay detrás de un mandamiento, la instrucción que hay detrás, pero tampoco hay gente que no logra comprender la bendición que hay detrás de todo eso. La palabra del Señor menciona 4 niveles de honra, bueno 5, el quinto no te lo voy a decir, pero la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. En estos días voy donde mi mamá y me dice, hijo, Dios te dé salud. Yo le dije, ella sabe que es así, siempre se lo digo, a ella no le gusta, pero yo le digo, mamá, difícilmente yo viva tanto tiempo porque yo he sido un mal hijo. ¿Se lo he dicho? No se lo he dicho. ¿Por qué? Porque yo todos los días yo quiero ser un mejor hijo, pero es difícil. Ay, pastor, sí, a lo mejor usted se identifica conmigo, pero resulta que hay 2 bendiciones que se esconden y dice, para que te vaya bien y seas de larga vida. Eso no dice, cuando no matarás para que te vaya bien y seas, no, lo puso detrás de eso. Entonces es una revelación de un Pentecostés que usted no tiene, que se reveló allá. Lo segundo dice, honra a tu esposa. Honra a tu esposo. No lo haces. Así como Cristo también. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Estoy orando, Padre, pero no me escucha. Señor, ayúdame en oración, pastor. Bueno, te ayuda en oración y vas a tener que todo el tiempo tener un intercesor a tu lado, porque a ti no te van a escuchar. ¿Por qué? Porque tienes estorbo. ¿Por qué? Porque tienes problemas con tu esposo y con tu esposo. Tercero, honra a los hijos, no lo provoques a ira. ¿Para qué? Para que tengas saetas en tus manos y no tengas gente ni con ira por rebeldía que te odie toda la vida. Tercer nivel de honra. Cuarto, honra a tu pastor. A eso no te lo voy a decir mucho porque hoy es el día de los padres y vamos a ver si se votan. No, pero vea, y el quinto ya usted lo conoce, bueno, no lo voy a tocar el día de hoy. Entonces es una revelación, amado, que usted tiene que ser bautizado en ese Pentecostés, porque es muy fácil que yo te diga, donde todo comenzó, ¿dónde comienza todo? Comienza en la palabra de Dios. Génesis capítulo 1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba como desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada y vacía? Porque hacían falta 3 elementos. ¿Ok? Usted lo vas a ver más adelante. El elemento de la luz, porque sin luz no se puede ordenar ninguna cosa. Hacía falta el orden del Espíritu Santo, porque sin una dirección no funciona y hacía falta la palabra. Entonces dice, pero el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que ni siquiera en el comienzo el Espíritu Santo se ha desligado de la palabra. Usted tiene que entender algo, lo que no entendieron los hebreos en la antigüedad. Ya estoy terminando, vea, que en la antigüedad ellos no sabían que dentro de ese mandamiento estaba el Espíritu de Cristo. Dentro de ese mandamiento estaba el poder de Cristo. Esta es la razón por la cual dice, y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Esta es por la cual dice que Abraham le fue contado por justicia su fe, porque caminó en la palabra que Dios le entregó. Esta es la razón por la cual Josué conquistó todo lo que conquistó. ¿Por qué? Porque caminó en la palabra que Dios le entregó. ¿Entiende algo? Todo aquel que quiere vivir un propósito perfecto delante de Dios, todo aquel que quiere ser usado por Dios, todo aquel que quiere llegar al reino de los cielos, tiene que aprender a caminar en lo que Dios dijo. Tiene que guardar la palabra, tiene que comerse la palabra, tiene que deleitarse en la palabra, tiene que vivir por la palabra, tiene que ser confrontado por la palabra, tiene que ser restaurado por la palabra. Y una vez que la palabra ha hecho efecto en su vida, el Espíritu Santo se comienza a mover con poder, autoridad, soltando dones, manifestaciones del Espíritu, porque quien vive la palabra está autorizado por el reino de los cielos.
gente queriendo vivir el poder del Espíritu sin antes vivir el poder de la palabra. Tanta gente queriendo vivir con los dones del Espíritu sin antes vivir los dones de la palabra. El primer Pentecostés no fue del Espíritu, fue de la palabra. Fue en un desierto, fue en Sinaí, fue en medio de un momento de crisis, después que Dios lo había pasado por 7 puntos en los que Dios había tratado 7 áreas de su corazón para poder ablandarlo, y el Señor se revela. Déjame decirte, y con esto ya termino, cuando llega en el capítulo 20 del libro de Éxodo, que ya llegaron al Sinaí, dice: en el primer día después de la fiesta de Pentecostés, o después del Pentecostés, el día 50, 7 semanas 49, 7 por 7, 49, el primer día 50, es decir 50, en el número 50, en ese mismo día, dice la palabra, que descendió el Señor, dice, y descendió, usted se acuerda de las características: relámpagos, truenos, terremotos en la tierra, para descender la palabra. Vea la manifestación. Y cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿cómo descendió? Dice que vino un viento recio y truenos y relámpagos y fuego, todo lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque allá descendió el poder de la palabra. La diferencia de allá a aquí es que, escúcheme bien, la diferencia de aquí a allá es que en el Antiguo Testamento dice que las piedras se partían y los montes humeaban. Dos características distintas, porque también sentían como un resplandor y un fuego. Dos características distintas al Pentecostés del aposento alto, porque una de las cosas que viene a hacer el Espíritu Santo de Dios, o la palabra del Señor, es romper, es hacer que tú te quebrantes, porque sin quebrantamiento no hay poder del Espíritu. Esta es la razón por la cual Elías, estando dentro de la cueva, antes de que Dios hablara, primero tuvo que consumir lo que tenía que consumir dentro de él. Esto era simbólico. Primero tuvo que romper lo que tenía que romper, y tenía que desestabilizarte, haciéndole temblar su tierra para que sacara de él lo que no tenía que tener en su vida. ¿Entiende algo? Cuando viene el Pentecostés de la palabra, se van a romper las piedras de tu razonamiento, de tu criterio, de tu pensamiento, de tu cultura. Tú vas a tener que llorar delante de él, vas a tener que lagrimear, porque si los montes y las piedras se parten ante su presencia, cuanto más nosotros deberíamos ser más sensibles. Su palabra dice: yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Piedra quebranta y humildad llora. Tienes que entender algo: el Pentecostés del Sinaí tiene que venir sobre tu vida, el Pentecostés de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? 3,000 murieron, se lo dije hace rato, en el primer Pentecostés. En el segundo Pentecostés 3,000 nacieron. ¿Ven las diferencias? Porque en el Pentecostés de la palabra hay muerte. ¿Qué se muere? Se muere todo tu yo, toda tu carne, se muere todo. Pero Romanos nos da una promesa hermosa y dice: si tú te mueres en el Sinaí, en el Pentecostés de la palabra, y te quebrantas hasta tal punto que tu carne ya no muera, el Espíritu del Señor, que resucitó a Cristo de los muertos, resucitará también vuestros cuerpos en un espíritu vivificado. Es decir, que ahora comienzas a vivir la vida del Espíritu. Cuando vives la vida del Espíritu, las confrontaciones espirituales para tu crecimiento no te caen pesado. Las exhortaciones no te molestan. No sientes ira por los consejos y las reprensiones. Te resbalan los regaños porque tú quieres caminar. Pero cuando todavía no has tenido y tienes resistencia y tu corazón es un corazón de piedra, todavía no has tenido un Pentecostés con la palabra de Dios. Donde todo comienza es en la palabra de Dios, pero déjame decirte algo: donde todo termina también es en la palabra de Dios, porque Apocalipsis 19 dice: pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. El verbo se tiene que hacer carne
ayer, hoy y por los siglos de los siglos de nuestra vida. La palabra del Señor tiene que estar en los más altos estándares. Si Dios lo dijo, yo lo hago. Si Dios lo prometió, yo le creo. Si Dios lo ha dicho, yo camino por lo que Dios dijo. Si es una instrucción divina, entonces yo voy a andar por ese sendero. Si Dios dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, yo voy a estar juntos y en armonía. Si la palabra del Señor me dice que tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar a mi prójimo. Si la palabra del Señor dice que mejor es dar que recibir, entonces me voy a preparar para dar. Pero todo lo que Dios dice que yo tengo que hacer, lo debo hacer. Esta es la rebeldía de los mundanos. Tanto que los mundanos no quieren vivir por el manual. ¿Usted cree que es fácil, Pepe? ¿Usted cree que es fácil agarrarse a la Biblia y someterse a todo lo que dice? No es fácil. Pero no es fácil porque la carne te lo hace difícil. Lo tremendo del asunto es que mientras más difícil te lo haga tu carne, te darás cuenta de cuánto dominio tiene tu carne sobre ti. ¿Lo captaste? Papichi. Es muy difícil, pastor. Cuando tú me dices que es muy difícil, es porque me estás diciendo, mi carne tiene un nivel alto de dominio sobre mi vida. Ay, qué papá. Y ahí es donde tiene que precisamente el Señor sacarte y llevarte a un desierto, pasarte por 7 paradas que la vamos a ver la semana que viene. Y en esas 7 paradas ver cómo el Señor te toca, te confronta hasta llevarte y hacer descender sobre tu vida el primer Pentecostés de rompimiento, de quiebre de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cristo le recuerda esto y le dice, yo soy esa palabra. Coman de mí, beban de mí. Por eso es que usted ve que dice que había más de 400 en el aposento alto, porque muchos son los emocionados, muchos son los que llegan a la iglesia, muchos son los que van delante de su presencia, muchos son los que ponen la mano en el arado por la emoción. Ay, sí, yo voy a ser pastor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, Dios me dijo, voy a hacer esto, voy a hacer para allá. Emoción. Y cuando se dieron cuenta que la cosa era seria, más de 400, 280 o más de 280 se fueron y quedaron como 120. Quedaron como 120. ¿Y por qué se fueron? Amado, te estoy hablando que Cristo dijo, es aquí yo vengo pronto. Pero ellos pensaron que el pronto era como cuando uno se va de la casa y el perro lo queda esperando a uno. Él se coge, no sé, por instinto pensará que uno regresará rápido, ¿verdad? Y él está emocionado así. Pero lo que él no sabe es que tú te vas a ir un año. Entonces aquí yo vengo pronto, dijo Cristo. Ellos se quedaron así esperando. Primero se les olvida irse al aposento alto. O sea, de una se les olvidó la instrucción. Tuvieron que venir ángeles y decirle, muchachos, les acaban de dar una instrucción, váyanse al aposento alto, váyanse al aposento alto, estén juntos, unánime. Y ojo con esto, no se les dijo que ayunaran, no se les dijo que vigilaran, no se les dijo que oraran. ¿Qué está diciendo usted, pastor? Que no hay que orar, ayunar y vigilar. No, ¿entiende algo? Ya eso venía en la instrucción. Y eso era lo que se estaba considerando. ¿Quiénes de ellos tenían la capacidad de seguir la instrucción sin que se lo repitieran de forma constante? Así que a uno se le ocurre la idea y dice, bueno, si vamos a estar en el aposento alto, vamos a orar. Otro dijo, yo traigo una guitarra, vamos a cantar, vamos a hacer adoraciones y alabanza. Otro dijo, traigo unas colchonetas, otro dijo, y aquí nos vamos a quedar para no movernos. Otro dijo, ¿qué tal si hacemos un ayuno? No, yo no puedo ayunar, bueno, pero nosotros ayunamos y tú vigilas. Y cuando se dieron cuenta, todos estaban siguiendo una instrucción sin que nadie se los dijera. La única instrucción era quedarse en el aposento alto, y su amor los llevó a hacer sacrificios de adoración delante del Señor. 280 se fueron aproximadamente y quedaron como 120. ¿Por qué se fueron? Porque 280, hermano, hay que verle la cara a 280 excusas, ¿oye?
Imagínense el pastor Pedro recibiendo la excusa número 1, excusa número 2. Me voy por esto, me voy porque llegó la bolsa del plan, me voy porque me llamaron de un trabajo, me voy porque usted sabe, me aprobaron el crédito allá de Credimujer y tengo que ir al banco, pastor, tengo que salir de aquí, me voy porque me dijeron esto, me voy porque 200, oye, eso era así, hermano, el corazón del pobre Pedro estaba recibiendo, me voy, pero a él se le dijo, a él, no te muevas de la puerta. Y él estaba viendo cómo se estaban yendo, preocupado, tal vez, Señor, se están yendo, pero él sabía que algo iba a pasar. ¿Sabe cuántos días duraron? Cristo duró 40 días enseñándoles. ¿Cuántos días? 40. Y después fue alzado en una nube. Y el Pentecostés son 50 días. Es decir, que ellos duraron 10 días. Hermano, Cristo duró 3 días muerto, un día y pico de martirio, casi 5 días. Y esta gente no pudo durar 10 días en el aposento alto. Más desgraciado, descarado fue el que se fue el primer día. Me voy, yo pensé que hoy, no, yo pensé que esto iba a descender el día de hoy, y no descendió. Segundo, 10 días, hermano, el día 10, para completar 40 más 10, 50, descendió el Espíritu Santo. Y qué triste, hermano, que solamente habían 120. Cuando Cristo alimentó a más de 5,000, cuando Cristo sanó a tantas personas. ¿Sabe por qué? Esto es una analogía de lo que va a pasar en el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Hay miles escuchando la palabra y hay miles más no obedeciendo lo que escuchan. Iglesia, ora. Iglesia, lee la palabra. Iglesia, santifícate. Iglesia, deja la mentira, deja la hipocresía, deja la maldad. Tal vez por esta palabra es que yo no tengo la iglesia más grande de Barcelona, porque ahorita si yo estuviera predicando en otra iglesia, estuviera diciendo, usted es el padre de multitudes porque usted es el padre. Yo no te estoy diciendo que te santifiques. Te estoy diciendo que busques la presencia de Dios. Te estoy diciendo que dejes la doble vida. Te estoy diciendo que dejes de mirar cosas que tienes que mirar. Que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Eso lo está diciendo el bautismo del Pentecostés de la palabra. Si tu brazo te es ocasión de caer, córtalo. Si no puedes caminar en lugares de tentación, no camines. Huye de esos lugares. Apártate de las cosas que te tienes que apartar. Busca la presencia de Dios. Si tienes que renunciar a tu tiempo de descanso para buscar la presencia de Dios, renuncia, pero busca la presencia de Dios. Si tienes que estar en la noche, en lugar de estar durmiendo, duerme 2 horas menos, pero busca la presencia de Dios. Si te tienes que levantar de madrugada, buscar la presencia de Dios, levántate. Si tienes que apartarte de amigos que te corrompen la mente, apártate. Pero necesitas ser bautizado por la palabra, porque el sello de nuestra salvación es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se mueve sobre aquellos que no tienen el bautismo del Pentecostés de la palabra. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? ¿Sí? ¿Cuándo quieres ser lleno del Espíritu Santo? Se lleno entonces de la palabra. Espero que por lo menos el primer indicio, la semana que viene, que usted tenga después de todo esto, usted traiga por lo menos su Biblia. Iglesia, todo comienza con la palabra de Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres servirle a Dios? No, es tan difícil. Abra su Biblia. Comienza por el libro de Juan y comienza a vivir lo que ahí dice, como que si estuvieras escuchando a Cristo. Dobla tus rodillas y busca la comunión con la eternidad. Iglesia, se nos vienen momentos muy difíciles. No te lo estoy profetizando así por profetizarte. Venezuela va a vivir un momento muy difícil. No te dejes engañar que Venezuela se está levantando. Va a vivir un momento muy difícil. No voy a puntualizar acerca de algunos asuntos, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que estar parados sobre la roca para que cuando lleguen los días difíciles y la tormenta no seamos arrebatados. Ve que está a su lado y dígale, santifícate. Vuélvelo a ver y dile, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Vuélvelo a ver, por favor, y predícale, dile, no es porque seas evangélico. Velo, no me veas a mí, dile, no es porque seas evangélico, es por tu santidad.
¿Oyó? ¿Dónde comienza todo? Y la palabra produce en nosotros santidad. Porque el Espíritu, el apellido del Espíritu, ¿cómo es? ¿Ah? ¿Cuál es el apellido del Espíritu? Santo. De manera que Él no puede estar en nada que sea inmundo. Para todo lo demás existe la palabra de Dios. La justicia de Dios revelada en estas líneas. Y cuando eso nos ha bautizado y nos sumergimos en la justicia en el primer Pentecostés, el segundo Pentecostés se revela y es el Pentecostés del Espíritu. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Primero, denle un aplauso al Señor por su palabra. Por favor, apláudale al Señor por su palabra. Qué genialidad la de nuestro Dios, de dejarnos un manual. Damos gracias a Dios por este manual. Damos gracias a Dios por su palabra. Amado, yo amo la palabra de Dios. Yo la amo. Yo no sé qué sería de mí sin esta palabra. Yo no pudiera estar. Yo amo la palabra. Pastor, ¿cómo usted hace para sacar tanta palabra? Porque yo amo la palabra. Yo no es que voy a buscar, yo amo la palabra. Y yo por esta palabra juzgo y condeno cualquier otra persona que hable contrario a ella. A mí no me interesa que sea quien sea. Puede ser el hombre más ungido de este mundo. Si lo que está diciendo no está acorde a esta palabra, yo pongo por encima esta palabra. No, que hay gente que dice, no, que lo dijo papá, bueno, pero Dios se lo reveló a él. No. Esto no funciona así, que Dios se lo reveló a él. Es la palabra de Dios. Y aquí esto se llama el ministerio superior de la palabra. Y es esto. Es el bautismo de la palabra. Iglesia, si usted se sumerge en la palabra, yo voy a comenzar a ver cambios de actitudes. Cambios de oraciones, cambios de sacrificio, cambios de palabra, cambios en todo sentido. Yo voy a ver cambios porque es que la palabra de Dios inevitablemente produce cambios. Y por ahí usted de repente está cumpliendo la palabra de Dios y sin usted darse cuenta está acostado en su casa y le cae el Espíritu Santo. Ay, pero es que tiene que ponerme las manos. No te tiene que poner las manos. El Espíritu Santo es autónomo y es una persona. Y Él anda buscando quien vive la palabra. Usted está durmiendo, está en su casa, está cantando, haciendo una repita y usted está viviendo la palabra, adorando al Señor, y de repente usted se dio cuenta, pastor, lo estoy llamando y me está llamando en lengua. ¿Por qué? Porque me cayó el Espíritu Santo. Pastor, es algo demasiado terrible, no sé qué pasó. Yo sí sé qué pasó. Comenzaste a vivir la palabra. Amén. Levante su mano derecha al cielo, su izquierda la pone en el corazón. Padre, en esta hora he hablado tu palabra y tu palabra es viva y eficaz. Es tan viva, Señor, que tu palabra dice, tú le dijiste a tus discípulos, Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Y si esta palabra, Señor Jesús, es tuya, en esta hora manifiéstala sobre tus hijos con evidencias indubitables. Que una transformación comience a producirse ahora. Transformación en la mente, en los corazones. Se quebranta ahora todo lo que se tenga que quebrantar. Se rompe todo lo que se tenga que romper. Padre mío, hazle saber a este pueblo, Señor, que esta es la oportunidad que ellos estaban esperando para ser transformados. Esta palabra puede ser el alimento que necesitabas. Esta palabra puede ser la medicina para tus huesos. Esta palabra puede ser el símbolo de restauración de tu vida. Esta palabra es la que necesitas. Y este bautismo del Pentecostés viene ahora sobre tu vida. Tus ojos son abiertos ahora para entender el poder que tiene la palabra, para comprender el ministerio superior de la palabra. La palabra no solo es escrita, la palabra es puesta en tu corazón. La palabra no solo manifiesta la religión que practicas, la palabra manifiesta la justicia que viene del corazón de Dios. Esta palabra que el día de hoy se te entrega, este bautismo que el día de hoy viene sobre ti, es para transformar tu vida en santidad, para que seas agradable delante del Señor. He aquí, pueblo mío, te dice el
el Señor. Te he revelado lo que quiere Jehová de ti y te he dicho lo que quiere el Señor de ti. Obediencia, obediencia, que haga justicia y que vivas en su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, se doy gracias. Levante sus manos ahora, sus dos manos al cielo. Espíritu Santo de Dios, ahora desciende ahora, revela tu palabra, revela tu palabra ahora. Espíritu de revelación ahora, revela tu palabra, revela tu palabra, revela tu palabra ahora, con poder y autoridad, con poder y autoridad. Revela tu palabra, revela tu palabra, revela tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Señor. Vamos, denle un aplauso a nuestro Dios. Bien, pueden tomar asiento. Ya voy a entregar el micrófono a la pastora.